Carta de los Derechos Generales de las y los pacientes. Para formular la Carta de los Derechos Generales de las y los pacientes, fueron convocados líderes de opinión de la sociedad mexicana, expertos de las principales instituciones nacionales de salud, educación y organismos no gubernamentales de México y asociaciones de pacientes para enfermedades específicas. Juntos analizaron y sistematizaron los derechos de las y los pacientes extraídos de nuestras leyes y ordenamientos jurídicos. El documento se originó a partir de 1,117 opiniones y fue presentado a la sociedad en diciembre de 2001. 1. Recibir atención médica adecuada. La o el paciente tiene derecho a que la atención médica se le otorgue por personal preparado de acuerdo con las necesidades de su estado de salud y a las circunstancias en que se brinda la atención. 2. Recibir trato digno y respetuoso. La o el paciente tiene derecho a que el médico, la enfermera y el personal que le brinda atención médica se identifiquen y le otorguen un trato digno con respeto a sus convicciones personales y morales, principalmente las relacionadas con sus condiciones socioculturales, de género, de pudor y a su intimidad, cualquiera que sea el padecimiento que se presente y se haga extensivo a los familiares y o acompañantes. 3. Recibir información suficiente, clara, oportuna y veraz. La o el paciente o en su caso el responsable tienen derecho a que el médico tratante les brinde información completa sobre el diagnóstico, pronóstico y tratamiento de forma clara y comprensible, con el fin de favorecer el conocimiento pleno del estado de salud del paciente. 4. Decidir libremente sobre su atención. La o el paciente, o en su caso el responsable, tienen derecho a decidir con libertad, de manera personal y sin ninguna forma de presión, aceptar o rechazar cada procedimiento diagnóstico o terapéutico ofrecido, así como el uso de medidas extraordinarias de supervivencia en pacientes terminales. 5. Otorgar o no su consentimiento válidamente informado. La o el paciente, o en su caso el responsable, en los supuestos que así lo señala la normativa, tiene derecho a expresar su consentimiento siempre por escrito cuando acepte sujetarse con fines de diagnóstico o terapéuticos a procedimientos que impliquen un riesgo, para lo cual deberá ser informado de manera amplia y completa en qué consisten, los beneficios que se esperan, así como las complicaciones o eventos negativos que puedan presentarse a consecuencia del acto médico. Lo anterior incluye las situaciones en las cuales el paciente pueda participar en estudios de investigación o en el caso de donación de órganos. 6. Ser tratado con confidencialidad. La o el paciente tiene derecho a que toda la información que exprese a su médico se maneje con estricta confidencialidad y no se divulgue más que con la autorización expresa de su parte, incluso la que derive de un estudio de investigación al cual se haya sujetado de manera voluntaria. 7. Contar con facilidades para obtener una segunda opinión. La o el paciente tiene derecho a recibir por escrito la información necesaria para obtener una segunda opinión sobre el diagnóstico, pronóstico o tratamiento relacionados con su estado de salud. 8. Recibir atención médica en caso de urgencia. Cuando está en peligro la vida, un órgano o una función, la o el paciente tiene derecho a recibir atención de urgencia por un médico, en cualquier establecimiento de salud, sea público o privado, con el propósito de estabilizar sus condiciones. 9. Contar con un expediente clínico. La o el paciente tiene derecho a que el conjunto de datos relacionados con la atención médica que reciba sea asentado de forma veraz, clara, precisa, legible y completa en un expediente que deberá cumplir con la normativa aplicable y, cuando lo necesite, obtener por escrito un resumen clínico veraz de acuerdo con el fin requerido. 10. Ser atendido cuando se inconforme por la atención médica recibida. La o el paciente tiene derecho a ser escuchado y recibir respuesta por la instancia correspondiente cuando se inconforme por la atención médica recibida de servidores públicos o privados. Asimismo, tiene derecho a disponer de vías alternas a las judiciales para tratar de resolver un conflicto con el personal de salud. Ahora que conoces sus derechos, hazlos valer. Salud renal, tu bienestar, nuestro compromiso común.